¿Cuántos de nosotros anhelamos realmente que el Señor Jesús regrese? Puedo decir que lamentablemente hay algunos creyentes que no quisieran que el Señor Jesús regresara, porque tienen sus planes, porque tienen sus metas y quisieran cumplirlas antes de que el Señor Jesús regrese. Pero hermanos, no hay cosa mejor que nos pueda pasar en la vida que el Señor Jesús regrese por nosotros. Y no puedo pensar, no me da la mente para pensar en cómo yo escogería estar aquí en la tierra y no irme con el Señor. Lo mejor que nos puede pasar hoy es que el Señor regrese por nosotros. Y espero que lo que vamos a compartir en esta mañana pueda ayudarle a entender la importancia del regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo. Este es un tema muy especial para mí, porque recuerdo desde que era niño cómo pensaba imaginaba, y mi corazón se movía sobre cómo sería el regreso del Señor Jesucristo. Siempre en mi mente con esa idea presente, porque de niño se me enseñó: Cristo va a regresar, el Señor Jesús va a venir a encontrarnos en las nubes. Y recuerdo a mi papá siendo profesor de escatología en el seminario. Para los que no saben, la escatología es la parte de la teología que estudia los eventos finales, que estudia el destino del hombre y del universo. Y yo me recuerdo de niño ahí en el piso jugando, pero mi papá enseñando a sus estudiantes sobre este interesante tema. Y desde muy corta edad pensaba en cómo sería el regreso del Señor Jesús y en la importancia de su regreso para nosotros. Y me encantaba escucharlo y tratar de comprender lo grandioso que es este tema, porque este tema va más allá de nosotros. Este tema habla sobre la fidelidad de Dios, sobre las promesas de Dios y sobre que la palabra de Dios, así como está escrita, ha dicho toda la verdad, que aún no se ha cumplido, correcto, pero toda la palabra se va a llegar a cumplir. Así que en esta semana vamos a estar hablando en nuestro tema, esto creemos, eventos finales. Y puede buscar en su Biblia 2 de Pedro 3:9. Esto creemos, eventos finales, 2 de Pedro 3:9. Cuando hablamos de que el Señor Jesús va a regresar o de que Cristo viene, para muchos esto puede sonar muy distante. Quizás usted ya ha escuchado que Cristo viene, que el Señor va a regresar, que Él viene por su pueblo, Él viene por su iglesia. Pero muchos en son de burla dicen: si Jesús va a venir, ¿dónde está? ¿Por qué ha pasado tiempo o tanto tiempo y aún el Señor Jesús no ha regresado? Y yo puedo decirle, hermanos, en esta mañana, que si estos acontecimientos no han sucedido, no es porque Dios esté retardando su promesa, o porque no sea cierto lo que la palabra de Dios nos dice. Si no ha venido aún, es porque su promesa es fiel. Y no nos equivocamos cuando sentimos que el tiempo se acorta, que los días pasan muy rápido, porque estamos más cerca hoy que ayer de este momento en que el Señor regresará. Claramente, nosotros no lo sabemos, pero el tiempo de Dios es perfecto.
y vendrá en el momento que Él lo ha determinado. Sin temor a equivocarnos sobre nuestra fe y sobre la convicción que tenemos en cuanto a lo que nuestro Dios nos ha prometido. Ahora estudiamos estos eventos no para meterle miedo a nadie, porque alguno puede decir, bueno, las iglesias usan ese cuento de que Cristo viene pronto para atemorizarlo a uno y que uno se meta a una iglesia. No se trata de atemorizar a nadie, sino que tenemos que compartir estos eventos porque son la verdad y es algo que va a suceder, pero también porque fortalece nuestra fe. Y al entender la urgencia de nuestra misión, entendemos que es necesario compartir estas verdades. En esta mañana no vamos a ver todos los detalles que Apocalipsis comparte, pero sí vamos a hablar sobre la importancia de estos eventos para nuestro día a día, como seguidores de Cristo, pero también en el compartir con otros. Porque las personas necesitan escuchar que el tiempo se acorta, que Dios es misericordioso y amoroso, pero que existe un límite y que llegará un tiempo donde su misericordia terminará y solo habrá juicio y castigo para aquellos que fueron en contra de Dios. Creo firmemente, como lo he reiterado en otras oportunidades, que podríamos ser la última generación antes que el Señor Jesús regrese, antes que estos eventos acontezcan. Y lo he dicho en otras oportunidades, y alguno podría decir, bueno, el pastor lleva diciendo eso 15 años y no pasa nada. Pero tenemos que reconocer que Dios, por su misericordia y su bondad, ha determinado que aún no es el tiempo correcto, pero esto va a suceder. Y tenemos que reconocernos como esa generación que posiblemente sea llamada por el Señor Jesús desde las nubes para encontrarnos para siempre con Él. Sería un enorme privilegio. ¿Por qué? Porque hombres como el apóstol Pablo anhelaban ver a Jesús regresar. Y aún faltaba mucho tiempo porque han pasado casi 2000 años de que el apóstol Pablo escribió que quería ver al Señor Jesús de regreso. Y usted y yo estamos a las puertas. Eso podría pasar en cualquier momento. Y es un privilegio que tenemos, pero también es una gran responsabilidad. Porque somos la generación que podría ver a Jesús regresar en las nubes. Y no podemos ignorar este tema, pero tampoco podemos obsesionarnos tanto con este tema que dejemos de cumplir nuestra misión. Como siempre hemos dicho, ninguno de los extremos es bueno, ni ignorar este tema como si no fuera a suceder, ni obsesionarnos con el tema al punto de que no realizamos otra cosa y nos concentramos solo en este tema cuando hay personas que necesitan, por nuestra misión, llegar a conocer de Jesús. Nuestro enfoque en esta mañana nos va a mostrar tres cosas. Primero, la certeza de su venida. Segundo, la realidad de lo que sucederá. Y tercero, y más importante, una pregunta. ¿Cómo debemos vivir mientras esperamos? ¿Cómo debemos vivir mientras esperamos? Vaya conmigo a 2 de Pedro 3:9 y leamos juntos la palabra de Dios. Dice así, 2 de Pedro 3:9. Lea conmigo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Repito, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento. Padre, en esta mañana ponemos este tiempo en tus manos. Te alabamos por esa poderosa lluvia que cae sobre nosotros hoy. Siempre la lluvia es señal de bendición. No nos podríamos quejar de lo que tú haces. Así que te alabamos por esa poderosa lluvia. Y Señor, en esta hora ayúdanos a concentrarnos en tus promesas, en tu gran misericordia y en lo que tienes establecido para el final de los tiempos. Que seamos fieles en reconocer que estamos cerca y que no nos desviemos en nuestra fidelidad para honrarte a ti y llevar a otros a tus pies. Háblanos, Señor Jesús. Ponemos este tiempo en tus manos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Tenemos que entender que las palabras de este pasaje bíblico nos muestran una realidad que es 100% certera, aunque no lo experimentemos en este momento, aunque no lo veamos. Pero la palabra de Dios dice que para nosotros como creyentes, la realidad es que tenemos que prepararnos y saber conocer los tiempos. Ahora el Señor Jesús en su momento dijo, ustedes saben cuándo va a llover y se preparan. No es posible que no sepan cuándo yo voy a volver. Y podemos ver esa realidad en nuestro día a día, en la corrupción que existe en el mundo, en la maldad que hay, en lo difícil que son estos tiempos. Y el apóstol Pedro nos da la respuesta y es el corazón de nuestro mensaje de hoy. Pero ¿se dan cuenta, hermanos? La tardanza no es un retraso. La tardanza no es que Dios se olvidó de nosotros. La tardanza no es que Dios no cumple sus promesas. La tardanza es un acto de misericordia. Dígalo conmigo, la tardanza es un acto de misericordia, del amor y la misericordia de Dios por la humanidad. Su tardanza es un acto de amor, su tardanza es un acto de paciencia. Dios está extendiendo este tiempo, dando más oportunidades para que tú, para que tus vecinos, para que tus amigos, tus familiares y el mundo entero puedan arrepentirse y encontrarlo a Él. Y cuando la gente se burla por ignorancia. Cuando la gente se burla por falta de fe. Cuando la gente se burla porque no conocen a Dios. Pero la palabra de Dios es fiel y nos dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a ver la primera verdad en esta mañana que nos dice, el Señor viene como ladrón. Personalmente puedo decir que llevo 45 años escuchando este mensaje. Cristo viene pronto. 45 años de ser enseñado en que el Señor Jesús iba a regresar. Y lejos de aburrirme, sigo apasionado con este tema. Y así como Pedro menciona, y con su momento el apóstol Pablo también lo mencionó, usando la misma ilustración donde dice que el Señor Jesús vendrá como ladrón en la noche. Ahora pensemos en esto. Un ladrón no te manda un WhatsApp y te dice, hola,
voy a estar en tu casa el martes a las 10:30 de la noche, por favor, deja la puerta abierta. Eso no va a suceder. Eso sería totalmente ilógico. Un ladrón viene cuando no lo esperamos. Viene en un momento de distracción. Piensa en esto. Viene cuando bajamos la guardia. El ladrón viene cuando pensamos que todo está bien, en paz, tranquilidad. El ladrón viene cuando nos sentimos seguros. Y es cuando él aprovecha para realizar su movida. Ahora nuestro texto nos deja ver esta promesa como algo evidente. Y dice el verso 10 y la parte A: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero dice el verso 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y aquí Dios ha prometido poner fin a la historia de maldad y de impiedad de los hombres. Y como dice Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto lo que vendrá es juicio. Lo que vendrá es verdadera justicia. Y todo el que piensa haberse burlado de Dios, en ese día recibirá el pago de su incredulidad. Si parece que Dios se retardó, no se debe a que Dios es infiel a sus promesas, se debe a su paciencia. Él no quiere que nadie perezca. Su deseo es que todos vengan al arrepentimiento. Pero no seamos ilusos. No seamos irreales. La verdad es que mucha gente está pereciendo y mucha más gente va a perecer. No pensemos indebidamente. La realidad es que muchas personas no se han arrepentido. Muchas personas hoy siguen rechazando a Jesús. Y debo decir que lamentablemente muchas personas no se van a arrepentir. Quizás tú has escuchado este mensaje varias veces y aún no te has arrepentido. Es señal que el hombre tiene un corazón duro. Es señal que tenemos un corazón rebelde. Y si no ha venido, es porque Él a propósito ha extendido el tiempo para que su gracia alcance a la mayor cantidad de personas, a la mayor cantidad de hombres en todas partes. Dios sigue dando oportunidades. ¿Vas a aceptar la oportunidad hoy? La palabra de Dios nos dice que vendrá como ladrón porque va a venir de manera inesperada y manera destructiva. No esperamos que alguien nos robe, pero cuando roba siempre causa un desastre, ya sean nuestras cosas materiales o nuestra seguridad personal. Dios cumplirá su promesa y Jesús vendrá de manera inesperada, y para quienes no creyeron en Él será también destructivo. El punto de la ilustración aquí no es que estemos tratando de adivinar el día y la hora. El punto de la ilustración es que entendamos que va a ser repentino, va a ser inesperado, pero se debe a la paciencia de Dios. La paciencia de Dios para el mundo, para el hombre. Nosotros como hijos de Dios
La Biblia dice que no nos deberíamos sorprender de cuando el Señor Jesús regrese. No debería ser una gran sorpresa para nosotros porque se supone que conocemos el tiempo y que sabemos que hay ciertas cosas que nos dan luz de su regreso. La Biblia menciona que cuando veamos guerras y rumores de guerras, eso será principio de dolores. Ahora hemos visto guerras y rumores de guerras en nuestro mundo más allá de los últimos 100 años. Y aunque ahora el presidente Trump anda ahí, según él, en su esfuerzo humano de traer paz a todo el mundo, la verdad es que no va a haber paz. Y que seguirán las guerras y los rumores de guerras. Hemos visto cuántos desastres pasan en un año. Todos los años hay desastres. Y la Biblia dice que en el tiempo final iban a haber grandes terremotos, iban a haber inundaciones, iban a haber desastres naturales, anunciándonos el regreso del Señor. Quizás el desastre más cercano que tenemos cerca es el huracán Melissa hace unos 15 días y cómo arrasó Jamaica, ¿no? Pero ¿sabían ustedes que la semana pasada hubo un tifón en Filipinas y también mucha gente murió? En el mundo hay desastres casi todas las semanas. Y estamos viendo que esas cosas suceden y nos anuncian estos eventos finales. Pero la palabra de Dios dice también que el amor de muchos se enfriará. Y podríamos decir que el amor ya no se está enfriando, está congelado en el corazón de muchos. Vemos tiempos de apostasía hoy. ¿Y qué es la apostasía, pastor? Bueno, es cuando personas que dicen haber creído en Jesús terminan negando la fe. Había un escritor que yo admiraba mucho. Escribió varios libros bíblicos centrados en Dios. Y hace unos años él fracasó en su matrimonio. Y hoy en vez de predicar de Dios, y hoy en vez de seguir al Señor Jesús, habla en contra de la palabra de Dios. Es triste, pero nosotros estamos en esos tiempos de apostasía, donde cualquiera fácilmente niega la fe. Y por eso cada uno de nosotros tenemos que estar firmes en nuestra creencia. Hoy estamos aquí a pesar de que parecía que iba a llover. Hoy estamos aquí a pesar de cualquier excusa que podamos poner. Pero la realidad es que cada día el cristiano se inventa más excusas para fallar en su fidelidad al Señor. Y eso no es justo. Dios merece lo mejor de nosotros. Quiero que entienda que aquí no nos estamos fijando en fechas, pero sí tenemos que fijarnos en lo que nos dice el día a día de lo que está pasando para estar preparados, porque el Señor Jesús regresará. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos viviendo como si supiéramos que el reino de la casa puede volver en cualquier momento? ¿O estamos viviendo distraídos y como si nunca fuera a volver el Señor Jesús? Quiero decirle que me entristece el corazón saber que hay muchos cristianos que viven sin importarles si Jesús va a volver o no. Y usted y yo deberíamos levantarnos cada día pensando: hoy puede ser el día en que el Señor regrese. Tengo que estar preparado. Dígalo conmigo: tengo que estar preparado. Continuamos. Todo será deshecho. Todo será deshecho. Y es importante que reflexionemos en este punto. Aquí el apóstol Pedro no se anda con rodeos y describe un evento que sucederá al final de estos eventos.
Lea conmigo el verso 10. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo lo que usted y yo conocemos hoy, todo lo que podemos ver, será deshecho, será destruido. No va a quedar nada. Así que es ridículo cuando usted y yo nos afanamos por nuestro hogar, cuando usted y yo nos afanamos por tener mejores cosas, cuando usted y yo pasamos lavando el carro y queremos más al carro que a la esposa, cuando usted y yo apreciamos tanto las cosas y las valoramos, y al final todo será deshecho. No va a quedar nada. La tierra como la conocemos será completamente destruida. Ahora, póngame atención un momento en esto porque es importante. Sé que es difícil, pero haga el esfuerzo. Para que llegue este evento que nos describe Pedro en el versículo 10, tienen que pasar muchos eventos antes. La destrucción de la tierra no se va a dar de hoy para mañana, como muchos dicen. Hablan del final del mundo, hablan del final de la tierra como si fuera algo que va a pasar de un día para otro. La Biblia dice que van a suceder una serie de eventos antes que ese día que el versículo 10 describe suceda. Y para hablarles en perspectiva, digamos que hoy sucede el arrebatamiento, hoy, que es el evento más próximo, el primer evento que tiene que suceder, el arrebatamiento. Digamos que el arrebatamiento pasa hoy. Si fuera hoy, para que se dé lo que escribe ahí Pedro, tienen que pasar por lo menos 1007 años, mínimo, si hoy fuera el arrebatamiento. Ahora, si quiere conocer más de los eventos, vengan el miércoles, porque el miércoles vamos a hablar de estos eventos, paso a paso, para que ustedes lo puedan conocer, porque hoy en el mensaje yo no puedo hablar de cada uno de los eventos. Pero si quieren conocer estos eventos, vengan el miércoles y en la charla vamos a hablar de cada uno de estos eventos. Pero no nos engañemos cuando la gente habla de calentamiento global y que la tierra la estamos destruyendo y que el mundo se va a acabar. Porque para que eso suceda, primero tiene que venir el arrebatamiento y van a pasar 1007 años antes de que toda la tierra sea deshecha y destruida. Cuando hablamos de lo que será deshecho, hablamos de tanto lo que Dios creó, la naturaleza, las maravillas del mundo, como todo lo que el hombre ha creado. Las grandes ciudades. Y algunos de nosotros admiramos, ay, yo quisiera ir a París, yo quisiera ir a Londres, yo quisiera ir a Nueva York. Y anhelamos ver esas grandes ciudades. Bueno, esas grandes ciudades van a quedar en polvo. Grandes construcciones que el hombre ha hecho. El famoso Torrillo, lamentablemente,
tornillo va a quedar destruido. Panamá la vieja ha aguantado 500 años, pero no va a aguantar ese día. Panamá la vieja va a quedar destruida. Y si amamos nuestra casa, debo decirle que nuestras casas quedarán en las cenizas. No quedará nada. Todo quedará deshecho. La tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Y cuando hablamos de obras, tiene que ver con lo que usted y yo hacemos. Con cada cosa en la cual ponemos nuestra fe y nuestra confianza fuera de Dios. Y debo hablar claramente de esto. ¿Por qué? Porque muchos confiamos en nuestros logros personales. Muchos confiamos en nuestra cuenta bancaria y en el dinero que tenemos. Pero le digo, aunque usted en la cuenta tenga $1 o tenga 1,000,000, en ese momento no va a servir de nada, absolutamente. Nuestra propia reputación, nuestros títulos colgados en la pared, todas las cosas por las que nos afanamos, por las cosas que perdemos el sueño, y tristemente a veces hasta dejando de Dios y a su iglesia de lado, todas esas cosas serán deshechas. Todo es temporal, todo se va a quemar. Dígalo conmigo, todo es temporal, todo se va a quemar. Debo decirle que me entristece cómo viven muchos cristianos. Viven para el mundo, viven para sí mismos, viven afanados con buscar un suéter de marca, las mejores zapatillas, el último teléfono, pero no sirven a nadie, no evangelizan a nadie, no discipulan a nadie. Lamentablemente muchos cristianos están adormecidos y están dejando que el tiempo pase y se desperdicie. Creyentes más entretenidos en las pantallas que en la palabra de Dios. Hermanos, si nuestra vida la invertimos en cosas que se van a quemar, literalmente, ¿qué nos va a quedar? ¿Qué nos va a quedar al final? ¿Podemos pensar en eso? Estamos tan dedicados a lo material y descuidando lo espiritual que al final vamos a quedar con las manos vacías. Para terminar, ¿cómo debemos vivir? Pastor, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo debo vivir, pastor? Si usted habla de esas cosas y si usted nos advierte sobre estas cosas, ¿cómo debemos vivir? Ya el apóstol Pedro nos dio la advertencia, Jesús viene como ladrón. Y nos puso en cuenta de la realidad, todo será destruido. Y en el verso 11 nos da la claridad de cómo debemos vivir. Lea conmigo el verso 11. Dice el apóstol Pedro: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Repito, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Aquí el apóstol Pedro está usando una pregunta retórica. ¿Por qué? Porque la respuesta es obvia. No hay nada más importante que usted y yo podamos hacer hoy y de aquí en adelante que vivir de una manera santa y piadosa.
que no le demos gusto a nuestra carne, que no le demos gusto al mundo y lo que nos ofrece, que no caigamos tan fácil en las trampas que Satanás nos pone. Todo lo material tiene encima la marca de disolución y del olvido. Y las cosas de las que los hombres se jactan, las cosas para que los hombres viven hoy, son en el mejor de los casos cosas pasajeras, cosas que no van a durar. Vivir para cosas materiales es vivir para lo temporal. El sentido común nos llama a apartarnos de la fantasía y de los jueguitos del mundo, para que vivamos en santidad y piedad. Tal vez a veces estamos tan distraídos en la fantasía que el mundo presenta y en el entretenimiento que el mundo nos da, que no estamos viendo la realidad. No estamos viendo que hay personas a la par nuestra que están viviendo lejos de Dios y que necesitan que alguien les muestre con su vida la verdad. Cuando vivimos para la eternidad y no para el tiempo, ponemos lo espiritual antes que lo material. Escogemos lo permanente por lo pasajero. Dejamos a un lado lo pasajero para poner de primer orden lo que es para siempre. Y el Señor Jesús dijo claramente, el cielo y la tierra pasarán. ¿Pero qué dijo? Mis palabras no pasarán. Así que lo único que va a permanecer es lo que hacemos para el Señor. Pregunto, si sabes que tu casa hoy va a ser demolida en cualquier momento, ¿gastarías todos sus ahorros en remodelarla? No tiene sentido. Empezaríamos a enviar tesoros y preparar dónde va a ser nuestra nueva casa. Y recuerde que el Señor Jesucristo nos prometió, en la casa de mi Padre le estoy preparando, ¿qué? Una habitación, un lugar para que ustedes estén ahí conmigo para siempre. Así que deberíamos estar enviando nuestros tesoros espirituales a su presencia. Pedro nos habla de santa y piadosa manera de vivir. Esto no significa aburrido o raro. Para el mundo estar aquí reunidos hoy puede parecer aburrido. Para el mundo puede parecer extraño estar acá. Pero nosotros sabemos que esto tiene un tesoro eterno y por eso estamos aquí hoy. Nosotros sabemos que el lugar más importante para estar el domingo en la mañana es junto a nuestros hermanos, celebrando al Señor Jesús y aprendiendo de su palabra. Cuando hablamos de santa y piadosa manera de vivir, no hablamos de aburrido o extraño. Hablamos de vivir de una manera diferente. Vivir una vida apartada, santa para Dios. Significa que nuestras prioridades van a ser diferentes. Significa que nuestra manera de usar el dinero va a ser diferente a como lo usa el mundo. Significa que en lugar de acumular tesoros en la tierra que serán quemados, vamos a invertir en lo eterno. Vamos a invertir en las almas. Vamos a invertir en servir a las personas, en evangelizar a otros y en discipularles. Vamos a invertir en nuestra relación con Dios. No vivimos por miedo al fuego, sino por amor a Dios que es paciente y aún está dando tiempo de que nos arrepintamos. Y nos está dando tiempo a nosotros como creyentes de vivir como verdaderos embajadores de su reino, un reino que jamás será deshecho. Hermanos, estamos viviendo de manera digna del Señor. Dígale a quien está a su lado, ¿estás viviendo de manera digna del Señor?
Y amigo, te pregunto en esta mañana, amigo y amiga, ¿estás preparado para estos eventos finales? ¿Estás preparado cuando Cristo regrese? Hermano, nuestro Señor viene. No importa lo que diga el mundo, su palabra es fiel. Y todo lo que vemos, todo lo que tocas, todo lo que este mundo valora, será deshecho. Te pregunto hoy, hermano, ¿en qué estás invirtiendo tu vida? ¿En las obras que serán quemadas o en la santa y piadosa manera de vivir que refleja la eternidad? Si te has dormido espiritualmente, si te has enredado en lo material, si tu vida hoy no se ve diferente a la del mundo, te digo en el nombre de Jesús en esta hora, despierta. Necesitas despertar. No podemos seguir viviendo como vive el mundo. No podemos seguir anhelando lo material. No podemos seguir espiritualmente dormidos. Dígale a quien tiene a su lado, despierta. Necesitamos despertar. Y puede parecerle chistoso, pero no lo es. Hermanos, tenemos que despertar. ¿Cuántos hermanos nos faltaron hoy? Muchos. Pero más que los hermanos que faltaron hoy, levánteme su mano. ¿Quién tiene un amigo, una amiga, un familiar que no conoce a Cristo? Levante su mano. Si usted tiene a alguien que no conoce a Cristo, levánteme la mano. Todos tenemos a alguien que no está preparado para estos eventos finales. Y usted y yo somos los responsables de enseñarle cómo deben vivir. Tenemos que despertarnos. Esa es la realidad, hermano. No sigamos durmiendo. Despertemos. Usa el tiempo que la paciencia de Dios nos da para enfocarnos en lo que realmente importa. Usemos el tiempo para servir a Dios y a su iglesia. Y amigo y amiga, en esta hora, la Biblia no miente. Estas cosas sucederán. La advertencia del ladrón y el fuego es real. Pero la noticia más importante hoy está en el versículo 9, donde Dios dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia de Dios te ha mantenido con vida hasta este día para que escucharas este mensaje. Su paciencia es una invitación, pero esa paciencia tiene un límite. Y si todavía no estás preparado, necesitas prepararte hoy. Hoy tienes oportunidad, el tiempo es corto. Ven a Jesús, arrepiéntete de tus pecados y acepta la vida eterna que Él te ofrece antes que el día del Señor te sorprenda como ladrón. Vamos a estar en pie y oramos.